A lo largo de su vida, el Padre Pío fue testigo de innumerables almas. Algunas resplandecientes con la gracia divina, otras aplastadas por el sufrimiento, muchas suplicando misericordia. Sin embargo, una visión en particular quedó grabada en su espíritu como un dolor profundo y persistente. Era la imagen de un alma que cumplía con precisión todos los ritos religiosos, asistía a misa todos los domingos sin falta, se sabía las oraciones de memoria y respetaba cada detalle de las ceremonias, pero permanecía exactamente igual, sin ninguna transformación interior. La visión comenzó en silencio. El Padre Pío se encontró viendo esa alma entrar en una iglesia, no en el tiempo terrenal, sino en la eternidad, donde cada lección revela su verdadera esencia. El templo brillaba con una tenue luz espiritual, como todos los lugares santos. Los ángeles esperaban en la puerta, acogiendo con ternura a cada alma. Gracia flotaba en el aire, lista para descender como un suave rocío. Sin embargo, al entrar, esa alma llevaba un peso extraño, algo que no pertenecía a la casa de Dios. No era el peso del pecado, sino de la indiferencia. Su andar era automático, como si siguiera un guión memorizado. El corazón permaneció cerrado, protegido por capas de costumbre, autosuficiencia y una especie de letargo espiritual. El Padre Pío observó cómo el alma se arrodillaba, hacía la señal de la cruz y se levantaba. Los gestos eran correctos, la postura reverente. Pero el ángel de la guarda que tenía a su lado pareció perder algo de su brillo, como si estuviera esperando algo que nunca llegó, un destello de intención, una apertura, la más mínima señal de deseo. Comenzó la misa y el cielo respondió. El altar se iluminó con luz visible, los ángeles se reunieron para el sacrificio, cada palabra del sacerdote vibró con poder, las lecturas brillaron con la verdad y las oraciones se elevaron como incienso ante Dios. La iglesia se transformó en un campo de batalla de la gracia, un lugar donde las almas eran sanadas, fortalecidas, perdonadas y renovadas. Pero esa alma permaneció intacta. Escuché las lecturas, pero no las asimilé. Recitó las respuestas, pero en realidad no oró. Se levantaba, se arrodillaba y se sentaba en los momentos oportunos, pero su interior permanecía cerrado, como una habitación sin ventanas. El Padre Pío sintió un profundo dolor en el pecho al presenciar eso. El alma iba a misa, pero nunca entraba a misa. Entonces el cielo reveló algo aterrador. En el momento de la consagración, cuando el pan se convierte en Cristo mismo y se abre el velo entre el cielo y la tierra, el Padre Pío vio descender rayos de gracia sobre todos en la iglesia. Algunas almas recibieron esa luz con alegría, bebiéndola con avidez. Otros lo recibieron con temblores, agradecidos incluso por una gota. Algunos fueron levantados, como llevados por ángeles, sanados en lugares escondidos que nadie más podía ver. Pero cuando la luz llegó a esa alma, se deslizó por su superficie, no porque fuera mala o porque la gracia la rechazara, sino porque simplemente no se abría. No hubo suficiente interés para recibirlo. El Padre Pío sintió que el corazón de Dios se rompía. La gracia había sido ofrecida generosamente, pero la indiferencia de aquella alma la hizo caer al suelo como lluvia sobre piedra. La visión cambió y vio cómo esa persona vivía fuera de la iglesia. No fue una vida de maldad ni de escándalo, sino de un profundo sueño espiritual. Las oraciones eran apresuradas, la conciencia embotada y la compasión enrarecida. Juzgaba a los demás con dureza, pero encontraba excusas fáciles para ella misma. Buscó más el consuelo que la santidad, evitó el sacrificio, el crecimiento y la verdadera conversión. La misa dominical se había convertido en una ilusión de fe, no en su verdadera fuerza. En ese momento, el Padre Pío comprendió algo devastador, esa alma creía que presentarse era suficiente. Pero el corazón nunca cambió. Los hábitos nunca cambiaron. Las heridas nunca sanaron. El orgullo permaneció. El egoísmo se profundizó. Se ignoraron los momentos de misericordia. Se desperdiciaron oportunidades de amar. Semana tras semana, año tras año, el alma regresaba a la iglesia, pero nunca regresaba a Dios. Entonces, el cielo reveló una verdad aún más profunda, el interior de esa alma. El Padre Pío vio un desierto árido, donde no corría agua. No porque Dios retuviera la gracia, sino porque el alma se negó a ser vulnerable. Tenía miedo de entregarse, tenía miedo de transformarse, tenía miedo de mirarse a sí misma con honestidad. Temía la santidad, ya que requiere dejar que Dios perturbe el consuelo.
La misa era utilizada como máscara, disfraz para parecer fiel, calmar la culpa, cumplir una obligación y evitar cambios más profundos. Y lo más triste fue que el alma creyó que ya hacía bastante. La vista volvió a cambiar. El Padre Pío vio el momento de la comunión. El alma se acercaba al altar con pasos mecánicos, las manos juntas y la mirada baja. El sacerdote colocó la hostia sobre su lengua. En ese momento, toda la iglesia se estremeció en el plano espiritual, Cristo había entrado en ella. Pero en lugar de prenderle fuego, iluminarla o liberarla, no pasó nada. Fue como verter agua viva en un recipiente sellado. La presencia de Cristo permaneció perfecta, entera, plena. Sin embargo, el alma no le ofreció espacio para descansar. El Padre Pío vio a Cristo extender su misericordia, ofreciendo curación, transformación, tocando heridas escondidas. Pero el alma permaneció cerrada, encerrada por años de apatía espiritual. Cristo llamó a la puerta, pero ella se negó a abrir. El Padre Pío observó esa escena con profunda tristeza. La Eucaristía había llegado, el fuego del cielo, el amor que salva, la misericordia que transforma, pero el alma quedó intacta, indiferente. Luego el cielo le mostró cómo ese patrón se repetiría a lo largo de los años. El tiempo pasó, el alma envejeció, sus rutinas se hicieron más rígidas, el corazón más frío, las confesiones más raras, los dolores más profundos, la conciencia más tranquila. Todos los domingos se repetía la misma escena, se recibía misa, se rechazaba la gracia. Finalmente, la visión volvió al momento después de la muerte. El Padre Pío vio el alma separarse del cuerpo. Una confusión inicial se apoderó de ella, la misma perplejidad que sienten todas las almas en sus primeros momentos más allá de este mundo. El ángel se acercó suavemente y le tendió la mano. Pero cuando el alma se volvió hacia la luz de Dios, sucedió algo impactante. Ella se estremeció, no de admiración, sino de extrañeza. No reconoció al Dios que visitaba en la iglesia todos los domingos. Él no era un extraño, pero ella sí lo era, porque nunca se había entregado, nunca había amado, nunca lo había buscado, nunca había permitido que la gracia la transformara. El Padre Pío sintió atravesarlo el dolor de ese momento. Una vida de misas, espacios sagrados, invitaciones divinas y un corazón que permaneció intacto. Esa fue la tragedia, no la rebelión, no el odio, no el pecado mortal, sino la indiferencia. La visión se detuvo, pesada y quieta. El cielo había mostrado el comienzo del juicio de esa alma, y lo que vendría después revelaría toda la verdad sobre aquellos que se acercan a lo sagrado, pero nunca dejan entrar lo sagrado. Tocado por ella y transformado. El Padre Pío vio entonces cómo la Eucaristía no era un rito a cumplir, sino un encuentro a vivir. Cada misa, para esa alma, había sido una invitación, no a la rutina, sino a la revolución interior. Y, sin embargo, había elegido la seguridad de lo conocido antes que el riesgo de la conversión. El cielo no la condenó por esto, solo mostraba lo que ella sola había construido, un corazón que se había acostumbrado a recibir lo divino sin dejarse jamás cambiar por ello. La visión se hizo más profunda. El Padre Pío se dio cuenta de que la indiferencia no era un pecado entre otros, sino el pecado que los contenía a todos. No fue la negación explícita de Dios, sino la negación silenciosa de su presencia activa. Fue la elección de vivir en la superficie de las cosas sagradas, sin sumergirse jamás en sus profundidades. Y lo más doloroso, esta elección no se hizo de golpe, sino que se repitió, domingo tras domingo, como una costumbre que se convierte en prisión. Entonces el cielo reveló algo aún más sutil. El Padre Pío vio que el alma no había rechazado la gracia por malicia, sino por miedo. Miedo a perder el control, a quedar expuesto, a tener que cambiar. Miedo de que si dejaba entrar a Dios, Él le pediría algo que ella no estaba dispuesta a dar. Por eso se había contentado con una apariencia de piedad, sin arriesgarse jamás a una verdadera intimidad. La misa se había convertido en un escudo, no en un puente. Pero lo que más conmovió al Padre Pío fue la paciencia de Dios. Cristo no se había rendido con esa alma. En cada comunión Él se ofrecía nuevamente, como si fuera la primera vez. No con reproche, sino con una esperanza que nunca se agotó. Y, sin embargo, el alma nunca respondió. Nunca había dicho sí con el corazón, solo con los labios. Nunca se había arrodillado por dentro, solo por fuera.
Luego la visión se amplió. El Padre Pío vio otras almas, aquellas que, como la primera, habían asistido a misa durante años, pero que, en algún momento, habían permitido que la gracia las tocara. No de golpe, no de forma espectacular, sino poco a poco, como el agua desgastando la piedra. Una confesión sincera aquí, un acto de caridad allá, una oración que salió del corazón en lugar de simplemente ser recitada. Y, con el tiempo, estas almas se transformaron. No se volvieron perfectos, pero se abrieron. Y, en esta apertura, la gracia encontró espacio para actuar. El contraste era claro, el alma indiferente permanecía estéril, mientras que las almas humildes florecían. No porque fueran mejores, sino porque habían dicho sí, aunque fuera tímidamente, aunque tuvieran miedo. Y ese sí fue suficiente. Bastaba que los ángeles se alegraran, que la gracia se multiplicara, que comenzara la transformación. El Padre Pío comprendió entonces que el juicio no era un veredicto, sino un espejo. El cielo no le dijo al alma, has fallado. Decía, mira lo que has hecho de ti mismo. Y en ese momento el alma vio no solo sus errores, sino también las oportunidades que había desperdiciado. Vio las ocasiones en que Dios se había acercado a ella y ella lo había ignorado. Vio las ocasiones en que gracia había llamado a su puerta y ella había fingido no escucharla. Pero lo más sorprendente fue que, incluso allí, frente a la verdad desnuda, la misericordia todavía se ofrecía. No como un perdón barato, sino como una invitación a empezar de nuevo. El alma que, en vida, nunca se había dejado transformar, ahora era invitada a someterse a una purificación que haría por ella lo que nunca había permitido que se hiciera. No fue un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad de aprender, de madurar, de volverse capaz del amor que siempre le había sido ofrecido. Y el Padre Pío vio que, al final, lo que separaba al alma indiferente de las almas que se dejaban cambiar no era la cantidad de gracia recibida, sino la voluntad de recibirla. No fue perfección, sino apertura. No fue la ausencia del pecado, sino la humildad para reconocerlo. Y, sobre todo, no era la asistencia a misa, sino el deseo de que la misa cambiara algo en él. La visión se cerró con una imagen simple pero poderosa, una mano extendida ofreciendo el cuerpo de Cristo. No como un objeto para consumir, sino como un fuego para acoger. Y la pregunta que resonó no fue ¿fuiste a misa?, sino ¿dejaste que eso te transformara? Remodelada, poco a poco, hasta el día en que se presentó ante Dios refulgente con el amor que dejó crecer en ella. El sacerdote mantuvo esta visión durante toda su vida, como un recordatorio de que el cielo es generoso, pero el alma necesita cooperar con la gracia, o incluso las cosas santas pasarán por él sin siquiera entrar. Y oró por cada alma así, por aquellas que cada domingo se acercaban a Dios pero permanecían distantes hasta el final. La imagen de la mano extendida no lo abandonaba. No fue un gesto vacío, sino una invitación persistente, como el sol que insiste en brillar incluso cuando las ventanas están cerradas. La Eucaristía, después de todo, no era un ritual que debía realizarse, sino un encuentro que debía experimentarse. Y la pregunta que lo acompañaba no era sobre la presencia física en la iglesia, sino sobre la disposición del corazón a dejarse habitar. Comprendió, entonces, que la santidad no era una meta lejana, reservada a los héroes de la fe, sino un camino de pequeñas opciones, el sí cotidiano a la gracia, el arrepentimiento sincero, la confianza en el amor que todo lo perdona. No se trataba de ser perfecto, se trataba de ser sincero. No para acumular méritos, sino para hacer espacio para que Dios actúe. Y, sobre todo, no llegar preparados al cielo, sino dejar que el cielo mismo comience aquí, en el silencio de un alma que se deja transformar.